¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a este programa, Café Derecho, y nos presentamos por mero protocolo. Protocolo. Sí. Yo soy el licenciado Carlos Eduardo Blanc López y me acompaña. El licenciado Raimundo Salcedo. Y en esta ocasión traemos, pues justamente estábamos platicando en este previo, ¿no? Que es un tema para echar bilis, Sí. ¿no? O sea, que sí es un tema molesto por frustrante. Sí. Y pues bueno, Tómese como crítica que sí. podría ser destructiva, pero más bien es constructiva. Busca ser constructiva. Arranquemos pensando que es, Que es así. que es así. Por favor. Sí. Pues bueno, el tema básicamente es el capricho judicial. Capricho judicial. Capricho judicial. Y pues Salud. empezamos. En esta ocasión sí tendría que ser café completamente derecho. Esto es sin agregarle nada, pero sí le agregué leche porque vamos a sacar algo Sí, de bilis sí aquí. va a sentirse aquí en el estómago. Sí. Ay, a ver, ¿qué es el capricho judicial? Arranquemos por definirlo. Bueno, si tomamos en cuenta que un capricho es cuando hacemos algo, cualquier persona, ¿no? Nada más porque así es como yo lo quiero y punto, pues podemos definir el capricho judicial cuando el juzgador en un juicio evidentemente obliga a las partes a realizar actos que no siempre son necesarios para la prosecución del juicio, Así pero que se tienen que hacer pues a chaleco, Ah, porque se encuentra uno siempre frente a una disyuntiva. claro. O cumplo este capricho judicial, que tiene muchas vertientes, o recurro este capricho judicial y podría Y tárdese dilatar, 6 meses. tárdese 6 meses, un año, dos, en Sí. lo que resolvemos. Así es. Híjole, este tema, tengo tantas anécdotas de caprichos judiciales, Sí, ¿no? Y en todas las instancias, además, ¿no? Primera instancia que es por excelencia, sí. ¿no? La fuente primaria del capricho judicial. Pero vaya que los de amparo no se quedan atrás, los Apelación, federales. amparo. Sí, ok. Sí. Fíjate, empecemos. Empecemos. Empecemos con anécdotas, ¿no? Me tocó en alguna ocasión un amparo donde la prevención, notoriamente dilatoria, porque cabe hacer aquí esta aclaración, ¿no? De que, pues en amparo, pues sí, el juez puede prevenir la demanda, está dentro de sus facultades hacerlo, pues cuando no hay cierta claridad en el escrito. Pero en esta ocasión, a mí el juez me estaba pidiendo transcribir el acto reclamado. Sí. Y, ok, que yo me acuerde, la ley de amparo no me obliga a transcribir. Además, se supondría, porque además estaba pidiendo por ahí la suspensión del acto. Dije, pues si el acto que yo te estoy diciendo no existe, la autoridad te lo va a decir Sí. en el previo. Pero me requirieron para que transcribiera. Y vámonos 2 pasos atrás entonces. A ver, ¿cuál es la carga del quejoso al presentar una demanda de amparo? Sí. Pues claro, creo que hay algunas cosas que son evidentes, ¿no? Que la demanda de amparo venga firmada. Sí. Consejo para los pasantes que vayan a presentar una demanda de amparo. El Siempre original. revisen Sí. cuál es la que están entregando y que vaya firmada, por favor. Así Porque es. he visto a las mejores mentes de mi generación entregar un escrito sin firma Sí. en los tribunales. Pero bueno, que venga firmada, que cumpla los requisitos del 108 de la ley de amparo o del 170. Ahí no hay pierde, digo, un formatito que se puedan armar donde vengan ahí listados uno por uno para que no se te pase ninguno. De hecho, tal cual. Entre ellos está, bueno, la protesta de decir verdad, de los hechos, ¿no? Que es, incluso ese es un motivo de prevención bastante Sí. usual y lamentablemente ahí no es capricho porque es la ley. Y hay jurisprudencia de Y hay por medio. jurisprudencia Sí. de por medio, entonces no, ese no es capricho judicial, pero señalar el acto reclamado, señalarlo Sí, concreto. concretamente. Yo incluso también consejo tanto para litigantes como para pasantes no agregarle calificativos, el inconstitucional, el ilegal, el violatorio, no. El acuerdo de fecha tal, la sentencia Sí. de fecha tal. Ya si es inconstitucional, si es ilegal, eso en Entra en la conceptos revisión. Sí. de violación. ¿Sí? Toda esa es la carga que tiene el quejoso.
transcribir el acto no está entre esto. No. Sí narrar los antecedentes en amparo indirecto, Sí. solo en indirecto no es Así es. obligación. Solo en indirecto, señalarte los antecedentes del acto. Incluso si viene de un proceso judicial, yo me atrevería a decir, bueno, si estás diciendo una resolución, pues cuando menos indícame los resolutivos, Así es. ¿no? Ahí sí tendría caso. Pero tanto como transcríbeme el acto reclamado, no. Porque al momento de admitir la demanda vas a requerir copias y ahí te vas a dar cuenta de todo lo que dice. Así es. Sí, no, y te digo, o sea, desde el informe previo. Sí. O sea, se supondría que quisiera pensar que el motivo de la prevención y de la petición de este capricho judicial es que, pues bueno, tener tantita certeza, ¿no? De cómo va el acto reclamado. Pero insisto, pues en el informe previo para la suspensión, pues la autoridad responsable hubiera dicho, sí es cierto, no es cierto el acto reclamado y ya con el Sí. informe justificado darte cuenta de cómo viene, ¿no? Toda esta trama judicial. Pero bueno, finalmente como era una cuestión personal, pues Sí. no atendía al capricho judicial. En la prevención, que no fue subsanar la prevención, sino hacer notarle al juzgador que me está pidiendo algo que no es, pues le indiqué, pues que no estaba obligado conforme a la ley de amparo. ¿Y qué crees que vino como acuerdo? No presentada. Se tuvo por no presentada y me tuve Sí. que dar recurso. Aquí la cuestión, digo, este tipo de situaciones yo las tomo cuando son personales. Digo, bueno, pues el que pierde el tiempo en cierta medida soy yo, es algo Sí. que a lo mejor no me urge. Y dices, bueno, vamos a pelearnos un poquito con el juzgado federal, ¿no? Vámonos al recurso y finalmente el colegiado ordenó Sí. que se admitiera, ¿no? Porque digo, hasta eso, no convalió, porque hay veces que también los superiores jerárquicos avientan cada argumento, pero bueno, Sí. es parte del tema, pero lo podemos abordar un poquito más adelante. Aquí la cuestión, y precisamente es mucho de la frustración que da con el capricho judicial, es que si no lo cumples, te tardas una tremenda cantidad de tiempo combatiéndolo. Sí. Y, pues bueno, como abogado postulante, dices, pues es que mientras, en el caso de un amparo, ¿no? Pues es que mientras no me lo reciban, yo cómo le informo a mi cliente que mínimo ya tiene la suspensión. Claro. No hay forma. Entonces, si hubiera sido una cuestión más delicada para un cliente que requería la suspensión, pues ni modo, a transcribir. Sí. A transcribir, a cumplir el capricho. Sí. Porque, reitero, son cuestiones que no están en la ley y que muchas veces no son necesarias No, para para la nada. prosecución del juicio. Vamos. El capricho judicial, yo también tengo bastantes anécdotas. Creo que todos los postulantes podríamos Al decir menos una. que tenemos al menos una cuestión ahí, donde dice uno, no se ponen a pensar nuestros funcionarios realmente esto qué finalidad tiene. ¿O será acaso, y toco madera de que sea cierto, que es por mera estadística? Yo creo que aquí aplica el piensa mal y acertarás. Digo, finalmente es un Sí. dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás. Podría ser que sea un motivo de estadística. Aquí la cuestión es, pues los órganos que no llevan como tal esta estadística, como en el federal, pues no ganan nada. Lo único que se ganan es más trabajo. Sí, Y me pasó con una ejecución apenas también. sí, 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 sí. Es decir, ahorita hablábamos de órganos federales, vamos a bajarnos del fuero tren federal. del fuero federal e irnos a los infiernos de los De los juzgados de del los fuero juzgados común. del fuero común, y de pronto ahí pues tenemos un problema en principio, ¿no? Que tienen tal carga de trabajo que de pronto los secretarios de acuerdos pues van acordando las promociones ahora sí que por inercia. Sí. Y entonces cuando llega el expediente a sentencia, es ahí donde el proyectista dice, Ajá. faltaba esta prueba, yo juzgado puedo ordenar oficiosamente perfeccionar esta prueba o realizar esto. Sí. Y dicto lo que conocemos como un vistos, Sí. ¿no? Regularizando el procedimiento y, en primera, frustrando al postulante Sí. que dice, ya estoy esperando sentencia y ahora resulta que tengo que realizar estas pruebas. Sí.
Segundo, por lo general este tipo de pruebas recabadas oficiosamente se traducen en informes, en Sí, periciales, sí. que requieren, en el caso de las periciales, pues bueno, sí requieren la intervención de todas las partes porque hay que designar Sí, el perito, gasto. sí, nuevos puntos y Sí, bla, 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 bla. Ahí se entiende, ¿no? La carga que tendrían las partes. Pero en el caso de los informes, requiérasele a la parte actora, por lo general la actora, sí. porque fue el que incitó la acción, para que recoja estos oficios y se los lleve. A ver, ¿dónde me quedé? Que yo ¿Quién, sepa, la parte interesada es la quién que los debe pidió? de llevar los oficios. Así es. Y es, en este caso, no hay una parte interesada. El interesado es el juzgador, que es el Así que es. está interesado en conocer la verdad material de los hechos. Entonces, a ese primer capricho judicial de generar una prueba extra dentro del proceso que podría o no estar justificada, vamos a pensar que sí lo está. Se Supongamos añade, materia familiar, por ahí algo delicado. sí, se añade otro capricho aún mayor. Sí. Ponle una carga procesal a la parte actora para que tramite estos oficios Y e incluso apercíbelo con le multa. doy término, Sí, claro. multa, bla, 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 bla. Y uno así como que, ¿de quién es la tarea? No, y es que apercíbelo con multa porque no nos vaya a hacer perder el tiempo, ¿no? Sí, Para que vengan el plazo que le estoy dando. sí, sí, sí. Ah, es que justo a un punto que quería llegar, ¿no? Atendiendo a la carga de trabajo que muchas veces tienen, no se ponen a pensar de repente las consecuencias de estos vistos, Sí, ¿no? Porque, bueno, en este caso, ¿no? Que es, saca el vistos, genera los acuerdos, notifícalos, notifícalos. eh, genérate los oficios, Sí, ah, ya sea que los mandes por medio del actuario, por quien tú quieras o por alguna de las partes, si la parte actora a quien le impones la carga no está de acuerdo, a lo mejor te va a recurrir tu acuerdo. así es. Y bueno, lo que debió haber sido ya una sentencia se convirtió en, ¿qué te gusta? ¿3 meses más de proceso? Sí, Porque pues en lo que mandas los oficios, que les das el término a las autoridades, que a lo mejor alguna autoridad ya no te contestó, sí. mándale el Oficio recordatorio. recordatorio. Sí, Ahora, acá me mencionabas, recurro, voy a dictar una resolución, sí, ¿sí? Y entonces, bueno, pensamos, ¿no? Revocación. Suponiendo que revoco el acuerdo y que digo, ok, sí, ya, yo juzgado tramito los oficios y yo los llevo, vale. Pero si no, todavía espérate sí, la parte afectada vaya a querer ir a promover un amparo sí. que, suponiendo que se lo admitan, porque yo pensaría que no tendrían que Yo admitírselo, diría pero que no, sí. suponiendo que se lo admitan todavía que el informe justificado, que Sí, bla, 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 para que acabe sobreseyéndose así es. por no ser un acto de Sí, imposible reparación. así es. Así es. Sí, y volvemos a la cuestión, ¿no? Son 6 meses de proceso, Sí, ¿no? En este ejemplo que puede ser el caso de la vida real de alguien. sí, Y pues bueno, insisto, aquí lo que a veces, bueno, a mí en lo particular me molesta es que se quejan de la carga de trabajo que tienen, sí, cuando muchas veces ellos mismos son los que generan su carga de trabajo, sí. por omisiones o por vistos que no son necesarios. Y es que además tiende a haber por ahí una política que me lo han dicho en Radio Pasillo, que cuando el expediente llega a proyectos, pues el primer impulso es sácalo con un vistos para que no tengamos tanta carga de trabajo. Sí, El problema de esto es que es un círculo vicioso, claro, porque el expediente se va haciendo cada vez más grande y cuando llega finalmente y ya no lo puedes votar con un vistos, es un mastodonte de 5 tomos. así es. Sí, no, y justamente, y creo que es pareciera política de todos los órganos jurisdiccionales, ¿no? De dilatar Sí, estos procesos para, no, es que hay mucha carga y dilátalo, dilátalo, y ajá, pero esto es un efecto bola de nieve. sí, No, no por dilatar el dictado de una sentencia significa que las 20 que traes atrás no te van a alcanzar en su sí, momento. Y ya no van a ser 20 cuando llegue esta. Van a ser 40, 50, 70. sí. Entonces, ese es un problema definitivamente en la administración de justicia que yo veo complicado de, pues de resolver, Sí,
y que tiene una estrecha relación por un tema que ya por aquí lo platicamos, que es criterios. Criterios, exactamente. Vaya, me pasó, ¿no? Otra anécdota, ¿no? Que ya es que te platiqué por ahí de una ejecución, Sí, donde para embargar una cuenta se giraron 4 oficios. sí, 4 oficios. Porque era reténle, infórmame. Ya una vez que retuviste, ok, pues no se lo entregues al ejecutante, sino pásalo aquí al juzgado y yo se lo entrego. Todo esto se pudo haber resuelto de forma directa, incluso hasta por medio del actuario, mandarlo, que le entreguen y se acabó. ahí por ejemplo, bueno, hasta donde yo me quedé, cuando se ejecuta un crédito realizable en el acto, que es la definición Sí, de una tarjeta de débito, de hecho, sí, se realiza en el acto. así O sea, es. se entrega en el acto. El dinero y los créditos realizables en el acto se ponen inmediatamente a disposición. Así es. Así debería de ser. Así lo dice la ley, pero no es. Así Y muchas veces es el capricho judicial, Así es. ¿no? Y incluso hasta un tanto absurdo, porque si con eso concluyes el expediente, pues ya mándalo al archivo. De hecho, No, de o sea, hecho, es absurdo porque dices, bueno, si ya con esto la parte actora se va a dar por bien servida, ya nos olvidamos de este proceso, pues que se haga, pero no. pero no. Ese es el problema. Y quizá uno de las grandes problemáticas, reitero, es tienen una carga enorme de trabajo y resuelven Sí, por inercia directamente. Y entonces cuando alguien llega posteriormente, cuando el expediente llega a proyectos o cuando hay cambio de titular sí. y revisa el expediente, dice, oh, sorpresa, pasa esto. ¿Cuántos expedientes en los que ya había caducidad de la instancia Sí, siguen actuando y hasta después de 5 o 10 promociones que se ingresaron se dan cuenta que, oh, casualmente. operó la Sí. caducidad de la instancia? Así es. No, bueno, yo creo que por aquí a lo mejor vamos a tener algún comentario, ¿no? Del colega que trabaja en juzgados, que va a decir, bueno, pero también es obligación de las partes, ¿no? Sobre Sí. todo en este ejemplo, ¿no? De que si faltan pruebas, de que si operó caducidad o no. Y pues sí, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Sobre todo en las materias de estricto derecho, Sí, pues sí, definitivamente es obligación de las partes el cuidar estos aspectos, ¿no? Procesales de, pues chécate si ya caducó y si eres el interesado en que caduque, pues promuévela. Pero, pues también es parte de la revisión oficiosa del del juzgado, juzgado. ¿no? Porque finalmente, pues la ley, hasta donde yo tengo entendido, en todos los procesos, el juez es el rector del proceso, Exactamente. hasta donde yo tengo entendido. Incluso por ahí hubo una contradicción de tesis interesante relacionada justo con la caducidad de la instancia, en la cual un colegiado decía, no te puedo caducar la instancia, no te debieron caducar la instancia si te habían puesto a tu disposición los edictos, los recogiste y no te requirieron para que los exhibieras. Ahí hubo un tema, al final la corte decidió que sí tenía que operar la caducidad de la instancia, pero el punto medular era, tú juez eres el rector del proceso, tú Así tienes es. la obligación también de impulsar el procedimiento, aunque esta obligación recaiga primigeniamente en las partes. Así es. De ahí que incluso también hay por ahí otros criterios en materia de caducidad que lo dicen tal cual. El auto, la última notificación para comenzar a contar, no necesariamente debe de provenir de un escrito de las partes. Así es. Puede provenir de terceros, por ejemplo, una autoridad te está informando el domicilio del demandado, ese es un acuerdo de impulso, le das Sí. vista al actor y probablemente se le venció la vista de 3 días, pero si te contestó después de 20 días y te dice sí quiero el emplazamiento en ese domicilio, ahí hay una Sí. actuación que impulsa el procedimiento Así es. y entonces está activando el juicio. Así es. Si se le pasaron los 120 o 180 días según la materia, entonces ahí sí cadúcalo. Es todo un tema. Y de hecho, fíjate, también parte del impulso procesal y de la rectoría del proceso por parte del juzgador, hubo otra tesis por ahí de jurisprudencia que hablaba de los divorcios, Sí, en donde ahora, porque me ha pasado, sí, se da el divorcio y le preguntas al cliente, ok, pues quedaron al aire tantos temas que hay que irnos al incidente. Y de repente dicen, no, ya me arreglé, ya nada más quería el divorcio. Sí. Ok, ¿no? Y pues uno como abogado dices, pues no le voy a mover. claro. Pero salió esta tesis de jurisprudencia donde dice,
pues que el juez, de forma oficiosa, tendría que mandar a abrir los incidentes. Sí, Lo veo complicado y, de hecho, critiqué un tanto esta tesis bastante. porque finalmente la apertura del incidente no puede ser oficiosa. No corresponde a las partes porque además tienen que narrar los hechos Ese y es tienen que justo. ofrecer las pruebas necesarias. No habría forma de determinar cuál es la pretensión de quién Sí, si no hay hechos, porque además en los incausados, pues, digo, al menos desde mi perspectiva, yo no lo hago, y pues no narro más que lo estrictamente necesario para Sí. el incausado, sin meterme a más temas. De Digo, hecho. habrá a lo mejor algunos que sí, y se avientan sus telenovelas y por ahí le dan materia al juez. Pero, digo, si tuviera que hacerse, al menos desde el punto de vista de una demanda mía, sí. no hay material. Quizá el único caso en donde yo justificaría esta postura es hay menores involucrados Sí. y es claro de los escritos se advierte que hay un tema controversial ahí, pensión, Sí. guarda y custodia, lo que sea. Abro el incidente para determinar estos puntos particulares. Pero así como una liquidación de sociedad conyugal, No, definitivamente no. Pero además, fíjate, yo creo que ni en esos casos cabría hacer la apertura del incidente porque se podrían tomar medidas provisionales Ujú, en el dictado de la sentencia del divorcio. sí. Entonces, De hecho, se suponga que desde la demanda tienen que dictarse esas bueno, medidas, pero ahí es donde está. me ha tocado el criterio de que dicen, no te puedo dictar provisionales porque no se consideran para el incausado. Ah, caray, ¿en qué momento te las prohibieron? Sí, En ningún momento están incompatibles las provisionales con la vía del incausado, pero el capricho judicial aquí justamente tiene también su sustento donde acredítame la urgencia y necesidad de las medidas. Sí, esa es una joya. Acredítame que los menores comen. Fíjate que es un tema que podríamos hablarlo incluso hasta por perspectiva de género, Sí, ¿no? Donde, en mi experiencia por estadística, sí, y mira que tengo estadística, cuando la demanda la inicia el varón, Mil trabas. los alimentos no se conceden de oficio, Ni la custodia. ni en la admisión ni la custodia. Tienes que acreditarlo, tienes que presentar pruebas, la presentación, entrevista con el menor, y solamente entonces se podrá dictar la provisional. Pero si representas a la mujer, pues Es todo va, automática. sí, de inmediato, desde la Automática. admisión de la demanda. Es más, hay veces que te la están previniendo, pero ya tienes tus medidas ahí Sí. de conservación. Entonces, ¿por qué esta doble moral? Y lo peor del caso es que sigue habiendo una percepción ahí muy generalizada de que cuando el hombre está demandando pensión alimenticia, Bueno, sí. pues es un mantenido, ¿no? Sí. Pero no sea la mujer la que esté promoviendo. Y considero ahí que no se trata de decir a las mujeres no y a los hombres sí, se trata de decir el que la está promoviendo Sí. Es un de derecho buena fe, del menor. de buena Se acabó. como juzgador Sí. la concedo, incluso yo soy de la idea, le pongo un parrafito ahí, que esta medida no va a surtir efectos si ya hay otra que se haya dictado y que se encuentre válida, Así es. tal cual. Vaya, esa sería una forma de perfeccionar criterios. Claro, Si el Poder Judicial buscara perfeccionarse. sí. Tenemos acá el tema que la mayor parte de los tribunales de justicia locales cuentan con esta facultad que no usan de emitir jurisprudencia. Sí. El tribunal, por ejemplo, aquí en el caso de Morelos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos puede emitir jurisprudencia. ¿Has visto tú alguna vez el semanario judicial del Estado de Morelos? No, No existe tal cosa. no, pero fíjate, es un tema importante, Sí, ¿no? Porque justamente, y ya lo platicamos en un café anterior, es homologar criterios, sí, ¿no? Y incluso yo creo que para facilitarles el trabajo a ellos como Sí. juzgadores, homologar un criterio donde ya sabes qué pasa bajo ciertas situaciones, sí, pues vaya, ellos que trabajan con formatos, sí. tú ya lo tienes, ya sabes cómo resolverlo, adecuas los hechos, ¿no? Y atiendes algunas pruebas particulares, pero ciertos criterios ya deben de ser Hay- homologados. Hay casos que, bueno,
puede uno incluso llegarle a un juzgador y presentarle el hipotético caso y te va a saber decir cuál es la resolución que se dicta. Así es. Vamos, te pregunto yo, un juicio de prescripción positiva donde no hay testigos, ¿procede o no procede? No. Así de simple. Tal cual. Sí, porque son pruebas necesarias. O sea, Exactamente. hay pruebas que no te puedes brincar en ciertos procedimientos. Sí, Entonces, vaya, hay otras que sí, sí. pero ahí es donde ya entran ciertas particularidades, donde ya entra el Exactamente. estudio a conciencia del juzgador. Pero hay otras cuestiones que son, pues vaya, de mero trámite Sí. y que, pues a veces el capricho judicial, Ujú. pues no No funciona. responde, ¿sí? ¿No? Y vamos, hay otros casos en donde el juzgador incluso lo tiene que hacer, tiene que ponderarlo él directamente, que la ley le establece directamente que es su obligación ponderar. Yo te diría, ¿cómo Periciales. cuantificamos un daño moral? Bueno, La ley Sí. no lo establece. no. Lo deja a criterio del juzgador. Y Así es. tú y yo sabemos de un caso de daño moral acá en la ciudad de Cuernavaca, no voy a decir nombres, pero tiene que ver con el restaurante más caro de la ciudad, Sí. en el cual pues el juzgado tuvo que determinar, como se dice coloquialmente, a ojo de buen cubero. Sí. Sí, digo, hubo material probatorio abundante, ¿no? Sí. Que le dio una pauta al juzgador. Pero sí, o sea, a final de cuentas, yo por mucho material probatorio que se ofreció en ese Pues, proceso, Para efectos del daño moral no No podrías había forma, cuantificar. ¿no? O sea, Había el material. daño patrimonial Sí. sí, pero el daño moral no. y lo puedes vincular, Sí, pero tienes que saber razonarlo. sí, Porque en términos del daño patrimonial, puedes hacer el estimado del moral. sí. Pero hay que tener mucho cuidado en la argumentación. De hecho, Mucho de cuidado hecho. en la argumentación. Sobre todo porque creo que ese asunto rebotó 3 veces en amparo. Sí. Sí. Y de hecho, al menos yo ya no supe en qué terminó. Lo platicamos fuera de cámara. Bueno, Eso sí lo platicamos fuera de cámara. ¿qué podríamos concluir del tema del capricho judicial? Si es que podemos concluir en algo, porque digo, es un tema, insisto, complejo y frustrante porque al postulante lo dejas entre la espada y la pared. Sí. De atiendo al capricho, ¿no? Y reitero estas conductas innecesarias del tribunal, o me voy al pleito y pues sabrá Dios cuándo le doy paz a este proceso, ¿no? Si acaso se la puedo dar. Si es que acaso se la Si puedo es dar. que no, este desechamiento, porque de pronto Sí. se da, ¿no? Este desechamiento se puede traducir en que me entreguen mis documentos y la vuelva a presentar, a que este desechamiento se tarde 6 meses en la Sí. sala para que me prevengan. Como cuando me pidieron pruebas de falta de pago. Sí, probar hechos negativos. Es Probar. una de las clásicas también que dice uno, ¿cómo puedo probar un hecho negativo? Tengo que. Pasé a hablar con ese Sí. juzgador en concreto y me dijo, es que puedes hacer tus recibos y ponerle no pagado. O sea, voy a hacer yo Fabricar evidencia. fabricar evidencia. Sí. ¿Y qué nos queda? Sí. Si me voy a aventar 6 meses en que me admitan, en ese caso era un arrendamiento, Sí. donde el inquilino no se sale, a No mi se cliente sale. le urge que se salga, pues atiendes al capricho. Así es. Así es. Entonces, creo que una de las primeras conclusiones sería tratar de, pues decirle de alguna manera a nuestros queridos juzgadores que previo a emitir un acuerdo de este tipo, o sea, sí se vale en muchas ocasiones decir te requiero. Eso creo que es algo que todos coincidimos. Sí. Pero previo a emitirlo, consideres teleológicamente qué finalidad tiene realmente esto. Así es. O sea, si realmente persigue una finalidad o si solamente me estoy sacando el trabajo. Así es. Si estoy con la mentalidad de que mi trabajo es no tener trabajo, algo está mal. Justamente. Y pues para los postulantes, aquí la cuestión es, pues si el juzgador no ponderó, pues nos toca ahora a nosotros ponderar, Sí, ¿no? Ya ante el capricho judicial, pues, ¿qué es lo que le conviene a tu cliente? qué es lo que conviene dentro del proceso Así es. que tienes para las pretensiones que tienes. Habrá algunos que dicen, bueno, pero es que yo lo que necesito es tiempo, entonces chicanearán el asunto. Claro, Y creo que ese es un tema pendiente que tenemos por acá, el de chicanas, sí, pero lo haré. Pero si lo que me urge es que el asunto salga, pues quizá, por muy mal que suene, pues vamos a cumplir con este capricho judicial para que ya avance Así el es. proceso. así es. No nos queda de otra. No.
pues nos vamos con esa triste conclusión. Sí. Porque, bueno, sí, o sea, finalmente estamos a merced del criterio del juzgado. Y pues esperamos sus comentarios, sus anécdotas, colegas, porque insisto, yo creo que no puede existir un solo postulante que no tenga una anécdota de capricho judicial. Y si no la tienes, no eres postulante todavía. Entonces, quiero ver los comentarios, colegas. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y pues suscríbanse, ya saben, por favor. Denle like. Denle like. Muchas Muchas gracias. gracias.